Aún recuerdo aquella Nochebuena como si hubiera sucedido ayer, a pesar de que los años han pasado y la nieve se ha derretido de cada patio. Nuestra calle suburbana estaba tranquila, flanqueada por casas idénticas, cada una brillando suavemente con luces navideñas que se reflejaban en las aceras heladas. Yo estaba afuera, ajustando una guirnalda de luces en mi porche, tratando de no dejar caer las frágiles bombillas en el aire helado. Fue entonces cuando noté a mi vecino de al lado, completamente inmóvil, mirándome fijamente sin parpadear. Me congelé, mis manos apretaron la guirnalda con más fuerza, sin saber si debía llamarlo o simplemente ignorarlo. El resplandor de la luz de su porche lo enmarcaba, proyectando una larga sombra que no se movía, incluso cuando un leve viento rozaba los árboles desnudos. Su mirada era inquietante, vacía, pero enfocada, y por un momento me pregunté si siempre había estado observando. El aire se sentía más pesado, cada sonido amortiguado, excepto el zumbido silencioso de las luces. Intenté decirme a mí mismo que era normal, que tal vez había salido a disfrutar de la noche, pero algo en la forma en que no se movía ni reaccionaba me encogió el estómago. Subí lentamente la escalera, fingiendo arreglar otra guirnalda, esperando que no notara mi movimiento. Mis dedos temblaban ligeramente, manipulando con torpeza los diminutos ganchos que sujetaban las luces en su lugar. Cada segundo se estiraba demasiado, y sentí que mi propio patio se había convertido en una trampa. Finalmente, terminé la última guirnalda y bajé con cuidado, manteniéndolo siempre a la vista. Él no se movía, no hablaba, solo seguía mirando como si pudiera ver a través de mí. Intenté sacudirme la sensación y me concentré en la luz de mi propio porche, ajustándola para que quedara al mismo nivel que las otras. El aire seguía frío, silencioso, casi demasiado quieto para un vecindario en Nochebuena. Al llegar al último escalón, escuché un leve crujido en la nieve detrás de mí. Mi corazón dio un brinco, y me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie, solo un tenue rastro de huellas que conducían desde la acera hacia mi patio, deteniéndose abruptamente cerca del borde del porche. Tragué saliva con dificultad, dándome cuenta de que las huellas coincidían con las botas que mi vecino usaba hacía solo unos momentos. Me obligué a seguir moviéndome, a actuar con normalidad, y a terminar de asegurar la última bombilla en la barandilla. Mi vecino seguía sin moverse, aún parado exactamente en el mismo lugar, observándome de una manera que se sentía intencional. Cada instinto me decía que corriera adentro, pero no podía apartar la vista. Era el tipo de mirada que erizaba la piel sin necesidad de ruido, sin movimiento alguno. Me dije que lo estaba imaginando, que tal vez él había estado allí todo el tiempo mientras yo subía la escalera. Mis dedos se demoraron un momento de más en la guirnalda, ajustando una última bombilla, y pude sentir su mirada presionando como un peso. El suave zumbido de las decoraciones parecía más fuerte de lo que debería, cada diminuta bombilla parpadeando apenas en el frío. Finalmente, di un paso atrás y traté de sonreír, diciéndome que la noche era inofensiva. Pero cuando volví a mirar, se había movido, apenas un poco, inclinando la cabeza hacia la calle como si notara a alguien pasar. Contuve la respiración, preguntándome si seguía observando o si había estado planeando algo todo el tiempo. El estómago se me retorció de inquietud, y me di cuenta de que aquella no era una mirada vecinal normal. Esa noche, algo en el patio, las luces y su inmovilidad quedó grabado de forma permanente en mi memoria. Me retiré al interior, cerrando la puerta lentamente y echando los cerrojos 2 veces, pero la sensación de ser observado no me abandonó. A través de la ventana, aún lo veía de pie, inmóvil, enmarcado por las luces de su propio porche como un centinela silencioso. El calor de mi sala de estar no disipaba la tensión que se asentaba en mi pecho. Incluso años después, puedo recordar cada detalle. La nieve, las luces y la forma en que su mirada se sentía pesada e impasible. No pude dormir esa noche, acostado en la cama y mirando el techo mientras el suave resplandor de las luces de mi porche se filtraba por las cortinas. Cada crujido de la casa sonaba más fuerte de lo habitual, y seguía esperando escuchar el leve crujido de botas en la nieve afuera. Mi corazón no se tranquilizaba y me encontré reviviendo la imagen de mi vecino parado perfectamente inmóvil en el patio. El silencio del vecindario hizo que el recuerdo se grabara aún más fuerte en mi mente. Finalmente me levanté,
diciéndome que solo necesitaba revisar las luces una vez más para asegurarme de que nada se hubiera caído o movido. Me acerqué sigilosamente a la ventana frontal, abriendo la cortina lo suficiente para mirar afuera sin ser visto. El patio parecía vacío al principio, pero luego noté una sombra cerca de la cerca, justo más allá del resplandor de mi propio porche. No se movía, pero estaba ahí, y mi estómago se encogió. Tomé mi abrigo y salí al porche, obligándome a respirar lentamente, diciéndome que era solo un truco de la luz. La nieve alrededor del camino estaba intacta, excepto por un único rastro que conducía desde la acera hacia mis escalones. Mi vecino no estaba allí, al menos no de forma obvia, pero el aire se sentía más pesado, la noche más fría de lo que debería haber sido. Quería darme la vuelta y correr de nuevo adentro, pero algo me detuvo. Recorrí la calle con la vista, esperando algún movimiento de otra casa, un vecino paseando un perro, cualquier cosa normal. Nada se movía, salvo el parpadeo ocasional de una farola distante. La inmovilidad de las casas al otro lado de la calle me oprimía, y sentí que el mundo se había reducido a este único bloque helado frente a mí. Cada instinto me gritaba que retrocediera, pero no podía apartar la mirada de la tenue forma oscura más allá del patio. Bajé con cuidado, crujiendo la nieve apenas bajo mis botas, intentando no hacer ruido. La sombra no se movía, pero sentía que me observaba, esperaba o tal vez me seguía. Llegué al borde del camino, deteniéndome para ajustar una luz, mis dedos temblaban ligeramente. El aire se había vuelto más frío, el silencio más denso, como si la noche misma se hubiera cerrado a mi alrededor. Incluso mientras permanecía inmóvil, escuché un sonido tenue, apenas un susurro, como un aliento en el viento. No era mi imaginación. Había una presencia allí, invisible, y me hizo erizar los pelos de los brazos. Giré lentamente, escudriñando cada rincón del patio, la calle, incluso los árboles. Pero nada se movió. Solo el zumbido silencioso de las luces y el sutil crujido de la nieve bajo mis propios pies llenaron la noche. Retrocedí hacia la casa, obligándome a actuar con naturalidad, fingiendo que solo estaba ajustando la última bombilla. Cada paso me hacía consciente del frío y el silencio, y sentí que el patio se había convertido en un lugar completamente diferente. Al llegar a la barandilla, la agarré con fuerza, fingiendo estabilizarme mientras echaba otra mirada furtiva alrededor. La forma junto a la cerca parecía difuminarse en las sombras, justo más allá de lo que podía ver claramente. Finalmente, entré de nuevo, cerrando la puerta con cuidado detrás de mí, y me apoyé en ella, con el corazón martillando. Aun con la cálida luz de la sala de estar, sentí el peso de aquella presencia oscura fuera. La ventana reflejaba el brillo de mi propio porche, pero algo más se cernía justo detrás, como si mi vecino se hubiera movido de forma invisible. No podía saber si se había ido o simplemente esperaba. Intenté convencerme de que había terminado, que estaba imaginando cosas, pero la sensación de ser observado no se desvanecía. Cada crujido, cada ráfaga de viento contra la casa sonaba deliberado, como si estuviera destinado a llamar mi atención. Me senté en silencio durante horas, demasiado asustado para moverme, preguntándome si la figura inmóvil regresaría, o si había estado ahí todo el tiempo. El recuerdo de esa noche aún me oprime, agudo e implacable. La mañana llegó lentamente, la luz gris se arrastró sobre la calle cubierta de nieve, pero no disipó la tensión en mi pecho. Eché un vistazo por las persianas, medio esperando ver la figura esperando en silencio en el patio. Nada se movió al principio, pero la nieve parecía sutilmente alterada, como si alguien hubiera caminado siguiendo patrones destinados a inquietar. La casa de mi vecino parecía normal, pero el recuerdo de su mirada impávida me impedía sentirme seguro. Me obligué a salir para inspeccionar el porche, intentando convencerme de que la noche había sido paranoia. Las huellas habían desaparecido, reemplazadas por pequeñas depresiones en la nieve que no conducían a ninguna parte. Ajusté las luces restantes mecánicamente, consciente de cada sombra alrededor de las casas, cada destello de hielo que reflejaba la luz en ángulos extraños. La calle estaba tranquila de nuevo, casi demasiado tranquila para un vecindario que usualmente bulle con las rutinas matutinas. Intenté reírme de mí mismo, sacudiendo la cabeza, pero la inquietud persistía, un peso que se negaba a desaparecer. Al mirar al otro lado de la calle, lo vi,
o al menos el contorno de su figura, de pie en el borde de su porche. No se movía, solo observaba, y me di cuenta de que su recuerdo nunca más se sentiría lejano. Cada instinto me decía que retrocediera, pero me quedé, inmóvil, preguntándome cuáles habrían sido sus intenciones. Esa noche, no pude dormir, reviviendo cada detalle de su inmovilidad, cada sutil movimiento que pude haber pasado por alto. Incluso los sonidos de mi propia casa se sentían amplificados, como si cada crujido y gemido fuera evidencia de su presencia. Revisé los cerrojos repetidamente, incluso asomándome por pequeñas rendijas en las persianas, aunque sabía que nunca podría estar dentro. El miedo era silencioso, pero persistente, como una sombra que seguía los bordes de mi conciencia. Pasaron los días, pero la inquietud nunca desapareció por completo. Cada vez que salía, escudriñaba el patio instintivamente. Noté pequeños detalles que antes no, una decoración torcida, una sombra fuera de lugar, huellas en la nieve que no eran mías. El vecindario recuperó su ritmo normal, los niños jugando en las entradas, los vecinos charlando, pero me sentía como un extraño en mi propia casa. Cada movimiento sutil cerca de mi patio me revolvía el estómago con anticipación. Intenté hablarlo con mi familia, pero no pude explicar la carga de ello, la forma en que su mirada había penetrado más allá de mi piel, alcanzando un lugar que no podía nombrar. Se rieron, diciendo que lo estaba pensando demasiado, pero el recuerdo no mentía. Aún lo veía enmarcado por la luz de su porche, esperando que lo notara, esperando algo que todavía no entendía. La casa se sentía más fría cada vez que lo recordaba. Semanas después, noté pequeñas señales que me hicieron cuestionar si todo había terminado, un adorno fuera de lugar, huellas que aparecían en el sitio equivocado, la sutil sensación de ser observado cuando creía estar solo. Cada Navidad después de aquella, recordaba la mirada impasible, la silenciosa tensión de esa noche, y la forma en que la nieve parecía retener su memoria. Me di cuenta de que algunas cosas nunca se van del todo, sin importar cuán ordinario parezca el mundo. El recuerdo de aquella Nochebuena ha permanecido conmigo, más nítido que cualquier regalo o decoración que haya recibido. Puedo pasar por mi porche y todavía sentir sus ojos, puedo escuchar el leve crujido de botas en la nieve, puedo percibir el peso de alguien esperando en el silencio. Esa noche dejó una marca, invisible pero innegable, y sé que me seguirá por años. Algunos recuerdos no se desvanecen. Permanecen en los rincones de la mente, justo más allá de la comodidad. Antes de sumergirnos en la siguiente historia, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para mantenerte al tanto de nuestras próximas historias de terror. Aún recuerdo esa noche con perfecta claridad, acostado en mi habitación, a 2 casas de distancia de nuestros vecinos, escuchando a mi madre hablar en voz baja en la cocina. Acababa de contarme algo extraño, que nuestro vecino había dicho: tu hijo habla mientras duerme. Me quedé inmóvil, sin saber bien a qué se refería. La casa se sentía más fría de lo normal, las luces navideñas del exterior proyectaban tenues patrones sobre mis paredes. Escuchaba los sonidos amortiguados de risas y música festiva que llegaban de la calle, pero eso no me hacía sentir más seguro. Me envolví más fuerte con la manta, intentando convencerme de que no era nada, de que no había dicho realmente nada fuera de lo común. Mi habitación daba al patio trasero, donde las luces de su casa parpadeaban suavemente en la oscuridad. No tenía idea de cuánto tiempo llevaban observando o escuchando, y la sola idea me retorcía el estómago. Cada sombra parecía más pesada, cada pequeño sonido se amplificaba en la noche silenciosa. Intenté permanecer inmóvil, fingiendo dormir, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. No paraba de imaginar pasos en su porche, una sombra cruzando las cortinas, o un tenue murmullo desde detrás de la ventana. Se sentía como si la noche misma se hubiera reducido al espacio entre nuestras casas, como una trampa de la que no podía escapar. Las parpadeantes luces navideñas del exterior no hacían nada para aliviar la tensión que crecía en mi pecho. Recuerdo haber echado un vistazo furtivo hacia la ventana, con cuidado de no moverme demasiado. La nieve en su jardín estaba intacta, pero sentía ojos sobre mí, perforando el delgado cristal. Quería creer que era una coincidencia,
que el vecino me había notado moverse mientras dormía en alguna ocasión anterior. Pero una inquietud creciente me decía que era más que eso, algo observando silenciosamente patrones que yo no podía discernir. Me susurré a mí mismo, diciéndome que era mi imaginación y que debía calmarme. Aún así, cada ruido de la calle parecía una prueba de que no estaba solo. Podía escuchar el suave crujido de las ramas afuera, el leve arrastre de algo moviéndose cerca de su porche. El vecindario estaba en calma, decorado para Navidad, pero esa serenidad solo intensificaba mi paranoia. Cada sombra entre las casas parecía deliberada, observando, esperando. Intenté ignorarlo, concentrándome en los pequeños adornos de mi alféizar. El cálido resplandor de mi propio árbol se reflejaba tenuemente en el cristal. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que el vecino había estado allí afuera recientemente, observando más que solo mi habitación. Me hacía cuestionarlo todo, cuánto habían visto, cuánto tiempo llevaban escuchando. Me di cuenta de que no tenía forma de saberlo, y la incertidumbre se asentó en mi pecho como una piedra. Las horas pasaron lentamente, cada una marcada por pequeños ruidos que no podía identificar. Escuché el crujido de los tablones del suelo de su casa, un suave golpeteo quizás, pero siempre se detenía en el momento en que intentaba ubicarlo. El viento cambió, haciendo que las persianas repiquetearan ligeramente, y mi corazón daba un brinco cada vez. Incluso el resplandor normalmente reconfortante de la farola exterior se sentía opresivo, como si estuviera iluminando cada rincón de mi habitación para que alguien lo viera. Permanecí inmóvil, imaginando al vecino de pie, en silencio, junto a su ventana, contando mis movimientos, anotando cuando hablaba mientras dormía. No podía discernir si era obsesión o mera curiosidad, pero la sensación de ser observado era inconfundible. Cada pequeño sonido, cada parpadeo de luz me hacía dudar de lo que creía saber sobre privacidad y seguridad. La noche se extendía interminablemente, pesada y fría, con el suave eco de la música navideña a la distancia sin ofrecer consuelo alguno. Finalmente, cuando la primera luz del amanecer se deslizó en mi habitación, la tensión se disipó lo suficiente como para que pudiera respirar. La casa del vecino parecía en silencio, la nieve intocada, pero el recuerdo de esa noche permaneció nítido. Me di cuenta de que el simple hecho de hablar dormido había atraído su atención de alguna manera, y ese pensamiento me acompañó durante años. Aquella Navidad, una inquietud silenciosa se mantuvo en los rincones de mi mente, una que aún recuerdo vívidamente. Esa tarde, intenté distraerme ayudando a mi madre a colgar las decoraciones en la sala. Cada pocos minutos me encontraba mirando hacia la ventana, medio esperando ver una figura familiar afuera. El recuerdo de esa noche persistía, como un peso invisible oprimiéndome los hombros. Incluso el sonido de los neumáticos de autos lejanos en la calle parecía más agudo de lo que debería. Cuando llegó la noche, me senté en el sofá a ver otra película navideña, pensando que la curiosidad del vecino había terminado con la luz de la mañana. Me equivoqué. Un suave y repetitivo golpeteo resonó en la ventana, sobresaltándome en medio de la escena. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que el mismo patrón antiguo había regresado, con una puntualidad mecánica. Quienquiera que estuviera allí afuera no hacía otro sonido que ese golpeteo constante, puntuando la noche, por lo demás, silenciosa. Me quedé petrificado, sin saber si debía correr, gritar o fingir que no había oído nada. El resplandor del árbol se reflejaba en el cristal, haciendo apenas visible la tenue silueta de una figura. Pude distinguir la curva de un sombrero viejo, los hombros encorvados, familiar de una manera que me apretó el estómago. Intenté hablar con mi madre, pero ella estaba ocupada en la cocina, ajena al golpeteo que me erizaba la piel. Debatí si debía confrontar al vecino directamente, pero la idea de cruzar el jardín de noche me llenaba de pavor. Cada golpe se sentía calculado, intencional, como si estuviera destinado a ver si yo respondía. La música navideña de fondo de repente se sentía intrusiva, casi burlándose de la tensión de la que no podía escapar. Finalmente, decidí revisar la ventana, acercándome sigilosamente lo más posible. La nieve en el jardín estaba perfectamente lisa, ni una sola huella que indicara cómo se habían movido. Sin embargo, el golpeteo continuaba, suave y persistente, viniendo exactamente del lugar donde el cristal reflejaba mi propio rostro nervioso.
Podía sentir el frío filtrándose a través del cristal de la ventana, como si la frialdad fuera parte de su presencia. Me retiré un poco, considerando esconderme o encerrarme completamente en mi habitación, pero algo me impulsaba a seguir observando, a ver quién o qué estaba haciendo esto. La silueta se movió ligeramente, inclinando la cabeza como si escuchara los diálogos de la película. Cada movimiento era deliberado, pequeño, casi inquietantemente paciente, como un depredador estudiando a su presa sin llegar a dar un paso en falso. Pasé el resto de la noche evitando la ventana, intentando concentrarme en la pantalla, pero la sensación de ser observado nunca se desvaneció. Cada reflejo en el cristal parecía un par de ojos mirándome fijamente, juzgando, esperando. La nieve amortiguaba cualquier sonido del exterior, dejando solo el golpeteo y el leve crujido del revestimiento con el viento frío. No podía sacudirme la sensación de que cada pequeño ruido que hacía estaba siendo grabado, observado desde unas pocas casas de distancia. Cuando llegó la mañana, me sentía agotado y nervioso, mi mente reproduciendo cada movimiento de aquella figura sombría. Mi madre no tenía idea de lo tensa que había sido la noche, de cómo cada golpe se había sentido como un mensaje destinado solo para mí. Incluso mientras la luz del sol iluminaba el vecindario, yo sabía que no se había ido. Solo estaba esperando el anochecer para reanudar su vigilia silenciosa. La idea me dejó una inquietud persistente que me acompañó mucho después de que terminaran las fiestas. No pude acercarme a la ventana, a confrontarlo, temiendo lo que pudiera ver. Cada Navidad a partir de entonces, recordé esa noche vívidamente. El golpeteo, la sombra y la presencia silenciosa que había acechado mi sueño. Incluso años después, revisaba mis ventanas con cautela, imaginando al vecino de pie en silencio, justo fuera de la vista. Esa noche marcó el comienzo de un temor silencioso que nunca logré sacudirme del todo. Noche tras noche, el patrón continuaba, y comencé a temer encender el televisor para cualquier película navideña. No podía explicar por qué el vecino estaba tan obsesionado conmigo o cómo sabía exactamente cuándo estaba despierto. Las luces del exterior parpadeaban inocentemente, enmascarando la tensión que se había posado como escarcha sobre toda la cuadra. Cada golpe contra el cristal se sentía más agudo que el anterior, un recordatorio de que alguien siempre estaba observando. Una tarde, intenté engañar al patrón, moviéndome de la sala a la cocina para ver una película en una laptop. Casi de inmediato el golpeteo regresó, suave al principio, luego constante, proveniente de una ventana diferente a la anterior. Me quedé inmóvil, dándome cuenta de que la distancia no importaba. Podían sentir mi presencia en cualquier lugar de la casa. La idea me revolvió el estómago, convirtiendo una simple tradición navideña en una fuente de terror silencioso. Consideré contárselo a mis padres, pero temía que no me creyeran, o peor aún, que confrontaran al vecino y escalaran las cosas. Cada noche, revisaba las ventanas 2 veces, a veces sin ver nada, a veces vislumbrando una tenue silueta que se retiraba entre las sombras. Comencé a dejar las cortinas medio cerradas, a mover las luces del árbol para que se reflejaran en otro lugar, cualquier cosa para evitar la mirada. El miedo se convirtió en un compañero silencioso y constante en el hogar, por lo demás, festivo. Una noche particularmente fría, vi un movimiento en la esquina del jardín, leve, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme contener la respiración. La nieve estaba intacta, pero la sombra se movió más cerca de la casa, deteniéndose como si supiera que yo estaba observando. Apreté más la manta, mi mente acelerada, preguntándome cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto sin que lo notara. Los ojos del vecino se sentían reales en la oscuridad, aunque no pudiera verlos completamente. Intenté mantenerme ocupado durante el día, colgando adornos, ayudando a mi madre a envolver regalos, cualquier cosa para distraerme. Pero en el momento en que caía la tarde, el temor regresaba con una puntualidad mecánica, recordándome que no estaba solo. Me volví hiperconsciente de cada ventana en la casa, cada crujido, cada reflejo que pudiera revelar una presencia afuera. Incluso el suave resplandor de las farolas se sentía intrusivo, resaltando espacios que debían haber permanecido privados. Con el tiempo, dejé de moverme libremente por mi habitación de noche, confinándome a áreas lejos de las ventanas. El golpeteo continuaba sin importar que, ahora casi rítmico, como un latido que resonaba desde 2 casas de distancia.
No podía discernir si era juguetón, siniestro o simplemente curioso, pero se había convertido en un patrón del que no podía escapar. Las decoraciones festivas se burlaban de mí de una manera que no podía explicar, su alegría contrastando fuertemente con la silenciosa amenaza del exterior. En Nochebuena, la tensión alcanzó su punto máximo mientras me sentaba cerca del frente de la sala, intentando terminar una película antes de medianoche. El golpeteo regresó, más fuerte, más cerca, más insistente que nunca, resonando en el silencio de la casa. Entonces me di cuenta de que el vecino había estado consciente de cada uno de mis movimientos todo el tiempo, esperando el momento adecuado. La sensación de ser observado, incluso desde la distancia, hacía que el resplandor navideño se sintiera opresivo, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando sobre mí. Quise confrontarlos, pero el miedo me contuvo, dejándome paralizado en mi lugar. El golpeteo se detuvo abruptamente cuando me moví hacia la ventana, dejando solo silencio y el tenue parpadeo de las luces exteriores.